¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te enseñaron sobre la Biblia podría ser una mentira? ¿Y si el libro más venerado de la historia occidental no fuera realmente la palabra de Dios, sino una construcción humana diseñada para controlarte? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los análisis más devastadores jamás realizados sobre las Escrituras, de la mano del filósofo más peligroso del siglo XVII, Baruch Spinoza. Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás disfrutando de este contenido. Déjanos saberlo en los comentarios porque nos encanta conocer a nuestra audiencia internacional. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like al video, ya que eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan escuchar esta información. Lo que estás a punto de descubrir cambió para siempre la forma en que la humanidad entiende la religión. Fue tan revolucionario, tan peligroso para el establishment religioso de su época, que Spinoza fue excomulgado de por vida de la comunidad judía de Ámsterdam. Su crimen no fue robar, matar o cometer adulterio. Su crimen fue pensar. Su crimen fue aplicar la razón pura a las Escrituras y llegar a conclusiones que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen más de 45.000 denominaciones cristianas diferentes si todas leen el mismo libro? ¿Por qué cada una interpreta la palabra de Dios de manera completamente distinta? ¿No te parece extraño que un mensaje divino perfecto genere tanta confusión y división? Spinoza se hizo estas mismas preguntas en el siglo XVII y sus respuestas fueron tan contundentes que sacudieron los cimientos de la civilización occidental. Pero antes de que pienses que esto es solo un ataque gratuito contra la religión, déjame aclararte algo. Spinoza no era un ateo vulgar ni un destructor de la fe. Era un filósofo riguroso que buscaba la verdad por encima de todo, incluso cuando esa verdad resultara incómoda. ¿Sabías que Spinoza fue criado en una familia judía ortodoxa en Ámsterdam? Conocía las Escrituras mejor que la mayoría de los rabinos de su época. Dominaba el hebreo, el arameo, el latín y el holandés. No hablaba desde la ignorancia, sino desde un conocimiento profundo de los textos sagrados. Y precisamente por eso sus conclusiones fueron tan devastadoras. Imagínate por un momento que eres Spinoza en 1665. Vives en una época donde cuestionar la Biblia no solo te puede costar la excomunión, sino también la vida. La Inquisición española todavía está activa, quemando herejes en las plazas públicas. Los protestantes y católicos se masacran mutuamente en guerras religiosas que han devastado Europa durante más de un siglo. Y en medio de este caos, tú decides aplicar el mismo método que se usa para estudiar matemáticas o física a las Escrituras. ¿Qué crees que encontró Spinoza cuando comenzó a analizar la Biblia como si fuera cualquier otro documento histórico? ¿Qué descubrió cuando dejó de lado la reverencia ciega y aplicó la lógica pura? Lo primero que saltó a la vista fueron las contradicciones internas. No pequeñas inconsistencias que se pudieran explicar con interpretaciones creativas, sino contradicciones fundamentales que revelaban la mano humana detrás del texto. ¿Cómo es posible que en Génesis capítulo 1 Dios cree al hombre y la mujer simultáneamente como acto final de la creación, mientras que en Génesis capítulo 2 primero crea al hombre, luego a todos los animales y finalmente a la mujer de una costilla del hombre? ¿No te parece extraño que un Dios omnisciente se contradiga a sí mismo en las primeras páginas de su supuesta revelación? ¿O será que estamos ante dos tradiciones diferentes, dos relatos distintos que alguien intentó combinar sin éxito? Pero esto era solo el comienzo. Spinoza descubrió que la Biblia estaba llena de errores cronológicos, geográficos e históricos que un ser omnisciente jamás cometería. ¿Cómo explicar que el libro de Daniel, supuestamente escrito en el siglo VI a.C., contenga palabras griegas que no existían hasta la época de Alejandro Magno? ¿Cómo justificar que Moisés narre su propia muerte en Deuteronomio? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia contiene tantas duplicaciones? La historia del diluvio
se cuenta 2 veces con detalles contradictorios. Los 10 mandamientos aparecen en 2 versiones diferentes. Las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas no coinciden. Son estos los errores que cometería un Dios perfecto. Spinoza se dio cuenta de que estos no eran errores casuales, sino evidencia de que diferentes autores en diferentes épocas, con diferentes agendas, habían contribuido a la construcción del texto bíblico. Y aquí es donde su análisis se vuelve verdaderamente revolucionario. ¿Sabías que muchas de las leyes divinas del Antiguo Testamento benefician directamente a la casta sacerdotal? Los diezmos, los sacrificios en el templo, los privilegios de los levitas, las ofrendas obligatorias. ¿No te parece sospechoso que Dios esté tan preocupado por el bienestar económico de los sacerdotes? Spinoza entendió que la Biblia no era solo un libro religioso, sino también un documento político. Fue compilada durante el exilio babilónico con un objetivo muy claro: reconstruir la identidad judía y legitimar un sistema teocrático donde los sacerdotes fueran la única autoridad legítima. ¿Te has preguntado alguna vez quién decidió qué libros incluir en la Biblia y cuáles descartar? ¿Sabías que existieron decenas de evangelios, apocalipsis y libros de sabiduría que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico? El Evangelio de Tomás, el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro, la sabiduría de Salomón. ¿Por qué estos textos fueron considerados falsos, mientras que otros fueron declarados inspirados? La respuesta es política, no teológica. Los textos que quedaron fueron aquellos que mejor servían para mantener el control y la obediencia. Los que fueron excluidos ofrecían espacios de libertad teológica que el sistema no podía permitir. ¿No te resulta curioso que fueran autoridades eclesiásticas humanas, no Dios, quienes decidieron qué constituía la palabra de Dios? El Concilio de Nicea, el Concilio de Cartago, el Concilio de Trento, hombres con intereses políticos y económicos muy concretos decidiendo qué era sagrado y qué no. Pero Spinoza fue aún más lejos. Aplicó a la Biblia el mismo método científico que se usaba para estudiar la naturaleza. ¿Por qué la Biblia debería tener privilegios especiales? ¿Por qué no someterla al mismo rigor que cualquier otro documento histórico? ¿Sabes qué descubrió cuando analizó el contexto histórico, el idioma original, las costumbres de la época y las influencias culturales? Que la Biblia era exactamente lo que parecía: un producto humano condicionado por las limitaciones, prejuicios y agendas de sus autores. Y aquí llegamos a uno de los puntos más controvertidos del análisis de Spinoza: los milagros. ¿Cómo puede un filósofo racional aceptar eventos que violan las leyes naturales? Si Dios es la naturaleza misma, como propone Spinoza, entonces los milagros como violación de las leyes naturales son filosóficamente imposibles. ¿No te parece extraño que los milagros siempre ocurran en épocas remotas, ante testigos que ya murieron, en lugares donde no hay forma de verificar los hechos? ¿Por qué Dios era tan activo en la antigüedad y tan silencioso en la era moderna? Spinoza entendió que los milagros no eran reportes históricos reales, sino recursos narrativos diseñados para imponer miedo, respeto y obediencia. Un Dios racional no violaría sus propias leyes naturales, pues eso implicaría imperfección o cambio de criterio. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se supone que Dios se comunica con los humanos? ¿A través de sueños, visiones, voces en la cabeza? ¿No te parece que todos estos métodos son indistinguibles de alucinaciones o autosugestión? Un Dios perfecto no se comunicaría a través de un libro lleno de contradicciones, simbolismos oscuros y múltiples interpretaciones. Si realmente quisiera transmitir un mensaje, lo haría de forma universal y directa, no a través de textos específicos de culturas particulares. Pero hay algo aún más profundo en el análisis de Spinoza.
Él se dio cuenta de que toda supuesta revelación pasa por profetas, escribas, traductores y editores humanos. ¿Cómo puede mantenerse puro un mensaje divino cuando pasa por tantos filtros humanos falibles? ¿No te resulta sospechoso que cada cultura tenga sus propios textos sagrados, todos pretendiendo ser la única verdad divina? Los hindúes con los Vedas, los musulmanes con el Corán, los cristianos con la Biblia, los budistas con el Tripitaka. ¿Todos están equivocados excepto uno? ¿O será que todos son construcciones humanas? Spinoza llegó a una conclusión revolucionaria. La Biblia no es palabra de Dios, sino una herramienta de control social. ¿Te has fijado cómo la religión bíblica enseña la obediencia ciega como valor supremo? ¿Cómo promueve la sumisión a las autoridades religiosas? ¿Cómo crea dependencia, miedo y culpa? ¿No te parece extraño que las autoridades políticas y religiosas siempre hayan usado la Biblia para justificar sistemas de opresión? La esclavitud, la subordinación de la mujer, la monarquía absoluta, la guerra santa, ¿casualidad o diseño? La Biblia no libera, esclaviza, crea esclavitud mental, dependencia psicológica y sumisión a autoridades que se proclaman intérpretes únicos de la voluntad divina. ¿No es esto exactamente lo que esperarías de una herramienta de control social? Pero Spinoza no era un destructor nihilista. Él entendía que la religión tenía una función legítima: promover la justicia y la caridad. El problema surge cuando la religión pretende también explicar la naturaleza de Dios o del universo. Esa es tarea de la filosofía y la ciencia, no de la teología. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es decir, ama a tu prójimo, y otra muy distinta es afirmar, Dios creó el mundo en 6 días. La primera es un principio moral útil. La segunda es una afirmación sobre la realidad que puede ser verdadera o falsa. Spinoza propuso una separación radical, que la teología se ocupe de aspectos morales, mientras la filosofía se encarga de la verdad y la sabiduría. Los dogmas de fe son medios para la obediencia social, no verdades absolutas sobre la realidad. ¿Sabías que es posible vivir éticamente sin necesidad de mandatos divinos? Spinoza demostró que la moral puede basarse en la razón y la comprensión de la naturaleza humana. No necesitamos que un Dios nos diga que matar está mal. Podemos llegar a esa conclusión usando nuestra capacidad racional. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si la humanidad dejara de depender de autoridades religiosas externas y comenzara a confiar en su propia capacidad racional? ¿Qué ocurriría si cada persona desarrollara su autonomía intelectual en lugar de aceptar dogmas sin cuestionamiento? Spinoza nos invita a tener el coraje de pensar por nosotros mismos, a cuestionar incluso las creencias más sagradas si eso nos lleva más cerca de la verdad. ¿No es eso lo que realmente nos haría libres? Pero déjame preguntarte algo personal. ¿Alguna vez has sentido miedo de cuestionar tus creencias religiosas? ¿Has experimentado esa sensación de que estás haciendo algo prohibido cuando dudas de lo que te enseñaron desde niño? Ese miedo no es casual, es el resultado de siglos de condicionamiento diseñado para mantenerte obediente. La verdad no teme al escrutinio, solo las mentiras necesitan protección. Si la Biblia fuera realmente palabra de Dios, ¿no debería resistir cualquier análisis racional? ¿No debería volverse más convincente cuanto más la estudiamos en lugar de más problemática? ¿Te has dado cuenta de que las religiones siempre prohíben el cuestionamiento? No tentarás al Señor tu Dios. Los caminos de Dios son inescrutables. La fe no necesita razones. ¿No son estas exactamente las estrategias que usaría alguien que quiere proteger una mentira? Spinoza nos enseñó que el conocimiento libera, mientras que la ignorancia esclaviza. Cada vez que aceptas una afirmación sin evidencia, cada vez que crees algo solo porque una autoridad te lo dice, estás renunciando a tu libertad intelectual. ¿Sabías que Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual? Y fue excomulgado, rechazado por su familia, perseguido por las autoridades, vivió en la pobreza y murió joven.
pero prefirió la verdad incómoda a la mentira confortable. ¿Tendrías tú ese coraje? Ahora déjame hacerte una pregunta crucial. Después de todo lo que hemos analizado, ¿puedes seguir creyendo que la Biblia es palabra literal de Dios? ¿O has comenzado a ver las grietas en esa narrativa? No te estoy pidiendo que abandones toda espiritualidad o que te vuelvas cínico. Te estoy invitando a crecer intelectualmente, a madurar como ser humano, a dejar atrás las supersticiones infantiles y abrazar la razón como guía hacia un futuro más libre y auténtico. Te das cuenta de que este proceso de despertar intelectual no es solo personal, sino colectivo. La humanidad está evolucionando hacia una comprensión más racional del mundo. Las religiones tradicionales están perdiendo influencia porque cada vez más personas se atreven a pensar por sí mismas. Pero esto no significa que debamos descartar todo valor del texto bíblico. Como documento histórico tiene importancia. Como obra literaria puede ser inspiradora. Como fuente de reflexión moral puede ser útil. Lo que no puede ser es autoridad infalible sobre la verdad, base para sistemas de poder religioso o excusa para limitar la libertad de pensamiento. ¿Te imaginas un mundo donde las personas tomen decisiones morales basadas en la razón y la compasión, en lugar de en mandatos supuestamente divinos? Un mundo donde la educación reemplace al adoctrinamiento, donde la ciencia guíe nuestro entendimiento del universo, donde la filosofía nos ayude a vivir vidas más plenas y auténticas. Ese mundo es posible, pero requiere que cada uno de nosotros tenga el coraje de cuestionar, de pensar, de crecer. Requiere que dejemos de ser niños intelectuales que necesitan que Papá Dios les diga qué hacer y nos convirtamos en adultos responsables capaces de tomar nuestras propias decisiones éticas. Spinoza nos mostró el camino hace más de 350 años. Su método sigue siendo válido, sus conclusiones siguen siendo sólidas, su invitación a la libertad intelectual sigue siendo relevante. ¿Estás listo para seguir sus pasos? Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si te ha abierto nuevas perspectivas, si crees que más personas necesitan escuchar esta información, compártelo con algún amigo. Mándalo a esa persona que sabes que está cuestionando sus creencias, a ese familiar que siempre ha sido curioso, a ese compañero de trabajo que disfruta las conversaciones profundas. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. La verdad solo puede cambiar el mundo cuando se difunde, y tú puedes ser parte de ese proceso de despertar colectivo. También me gustaría conocer tu reacción. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿A qué hora del día decidiste invertir tu tiempo en este contenido? ¿Qué te ha parecido más impactante de todo lo que hemos analizado? Déjanos tus comentarios, porque nos encanta saber cómo este tipo de contenido resuena en diferentes culturas y contextos. Recuerda, tú decides qué camino tomar. Puedes seguir aceptando respuestas fáciles y cómodas, o puedes tener el coraje de buscar la verdad, aunque sea incómoda. Puedes seguir siendo un seguidor pasivo, o puedes convertirte en un pensador activo. La elección es tuya, pero ahora ya sabes que hay otra opción. Ahora ya sabes que es posible vivir sin las cadenas invisibles de la superstición. Ahora ya sabes que la libertad intelectual no solo es posible, sino necesaria para el crecimiento humano. Spinoza nos enseñó que la verdadera liberación comienza cuando tenemos el coraje de pensar por nosotros mismos, cuando dejamos que la razón ilumine nuestro camino, cuando construimos nuestra ética sobre bases sólidas y humanas, no sobre mitos y supersticiones. El futuro de la humanidad depende de que más personas se atrevan a dar este paso. Depende de que dejemos atrás las divisiones religiosas que han causado tanto sufrimiento a lo largo de la historia. Depende de que construyamos una civilización basada en la razón, la compasión y el conocimiento. ¿Serás parte de esa evolución o seguirás aferrado a las cadenas del pasado? La respuesta está en tus manos, pero recuerda las palabras de Spinoza: el conocimiento libera, la ignorancia esclaviza. Tú decides en qué lado de esa ecuación quieres estar. ¿Sabías que existe un método científico tan poderoso
que puede destruir siglos de dogmas religiosos en cuestión de minutos? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si aplicáramos el mismo rigor que usamos para estudiar física o matemáticas a los textos sagrados? Hoy vamos a adentrarnos en la revolución intelectual más peligrosa de la historia occidental, una que cambió para siempre la forma en que entendemos la religión y que sigue siendo tan controvertida hoy como lo fue hace 350 años. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país nos estás acompañando y a qué hora del día has decidido invertir tu tiempo en este contenido tan profundo. Déjanos saberlo en los comentarios, porque nos fascina conocer a nuestra audiencia internacional. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like al video ahora mismo, ya que eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas que necesitan despertar a esta realidad. Baruch Spinoza no era un rebelde cualquiera, era un genio matemático, un filósofo riguroso y, paradójicamente, un hombre profundamente espiritual. Pero tenía algo que lo hacía extremadamente peligroso para el establishment religioso de su época. Tenía el coraje de aplicar la razón pura a todo, incluso a lo que se consideraba más sagrado e intocable. ¿Te imaginas vivir en el siglo XVII, cuando cuestionar la Biblia no solo te podía costar la excomunión, sino literalmente la vida? La Inquisición española seguía quemando herejes, las guerras religiosas habían devastado Europa durante décadas y el simple acto de dudar públicamente de las Escrituras era considerado un crimen contra Dios y el Estado. En ese contexto, Spinoza tomó una decisión que cambiaría la historia del pensamiento humano. Decidió tratar la Biblia exactamente como cualquier otro documento histórico. Pero ¿qué significa realmente aplicar el método científico a un texto religioso? Significa despojarlo de todos sus privilegios especiales, de toda su aura de sacralidad y someterlo al mismo escrutinio riguroso que aplicaríamos a cualquier otro libro. Significa preguntarse, ¿quién escribió esto realmente? ¿Cuándo fue escrito? ¿Con qué propósito? ¿Qué evidencia tenemos de que sea verdad? Spinoza entendió algo revolucionario, que la verdad no necesita protección. Si algo es realmente verdadero, debería volverse más convincente cuanto más lo investigamos, no menos. Solo las mentiras necesitan ser protegidas del escrutinio racional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones siempre desalientan el cuestionamiento? No tentarás al Señor tu Dios. Los caminos de Dios son inescrutables. La fe no necesita razones. ¿No son estas exactamente las estrategias que usaría alguien que quiere proteger información falsa? Cuando Spinoza comenzó su análisis, lo primero que hizo fue estudiar los idiomas originales. No se conformó con traducciones, sino que fue directamente a las fuentes en hebreo, arameo y griego. ¿Sabes qué descubrió? Que muchas de las doctrinas cristianas fundamentales se basaban en traducciones erróneas o deliberadamente manipuladas. Por ejemplo, la famosa profecía de Isaías sobre una virgen que daría a luz se basa en una mala traducción de la palabra hebrea alma, que simplemente significa mujer joven, no necesariamente virgen. La palabra hebrea específica para virgen es betula. ¿Te das cuenta de cómo una traducción incorrecta puede crear doctrinas enteras? Pero Spinoza fue mucho más allá del análisis lingüístico. Comenzó a estudiar el contexto histórico de cada libro bíblico. ¿Cuándo fue escrito realmente? ¿Quién lo escribió? ¿Qué estaba pasando políticamente en esa época? ¿Qué intereses podrían haber influido en su composición? ¿Sabías que el libro de Daniel, supuestamente escrito en el siglo VI a.C., durante el exilio babilónico, contiene palabras griegas que no existían hasta la época de Alejandro Magno, 3 siglos después? ¿Cómo explicas que un profeta del siglo VI use vocabulario del siglo III? ¿O será que el libro fue escrito mucho después de lo que pretende? Este tipo de anacronismos están por toda la Biblia. Génesis menciona camellos domesticados en tiempos de Abraham,
pero la arqueología ha demostrado que los camellos no fueron domesticados en esa región hasta 1000 años después. El Libro de los Reyes menciona ciudades que no existían en la época que supuestamente describe. ¿No te parece extraño que un Dios omnisciente cometa errores históricos tan básicos? ¿O será que estamos ante autores humanos que escribieron siglos después de los eventos que pretenden narrar, usando el conocimiento limitado de su propia época? Spinoza también aplicó lo que hoy llamaríamos análisis literario. Estudió el estilo, el vocabulario, las estructuras narrativas de cada texto. ¿Sabes qué encontró? Que muchos libros supuestamente escritos por un solo autor muestran cambios dramáticos de estilo que sugieren múltiples autores. El Pentateuco, tradicionalmente atribuido a Moisés, muestra al menos 4 estilos literarios completamente diferentes. La fuente yavista, que usa el nombre Yahvé para Dios; la fuente eloísta, que usa Elohim; la fuente sacerdotal, obsesionada con rituales y genealogías; y la fuente deuteronomista, con su estilo legal característico. ¿Cómo puede Moisés haber escrito en 4 estilos completamente diferentes? ¿Cómo puede haber narrado su propia muerte en Deuteronomio? ¿Cómo puede haber escrito que era el hombre más humilde de la tierra si realmente era tan humilde? Pero aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve verdaderamente devastador. Él se dio cuenta de que estos no eran simplemente errores o inconsistencias menores. Eran evidencia de un proceso de construcción política deliberada. ¿Te has fijado en cuántas de las leyes divinas del Antiguo Testamento benefician específicamente a la casta sacerdotal? Los diezmos que deben pagarse a los levitas, los sacrificios que solo pueden realizarse en el templo, las ofrendas obligatorias, los privilegios especiales de los sacerdotes. ¿No te parece sospechoso que Dios esté tan preocupado por el bienestar económico de una clase social específica? Spinoza entendió que la Biblia no era solo un libro religioso, sino también un documento político. Fue compilada durante y después del exilio babilónico con objetivos muy claros: reconstruir la identidad judía, legitimar el poder sacerdotal y crear un sistema teocrático donde los sacerdotes fueran la única autoridad legítima. ¿Sabías que la mayoría de los libros bíblicos fueron escritos o editados durante este período de crisis nacional? Cuando un pueblo pierde su tierra, su templo, su rey, necesita crear nuevas formas de identidad y cohesión social. La religión se convierte en el pegamento que mantiene unida a la comunidad dispersa, pero para que esa religión sea efectiva como herramienta de control social, necesita autoridad incuestionable. No puede presentarse como "estas son nuestras tradiciones" o "estas son nuestras opiniones". Tiene que presentarse como "esta es la palabra literal de Dios". Solo así puede exigir obediencia absoluta. ¿Te das cuenta del patrón? Cada vez que una religión quiere imponer control social, afirma tener acceso exclusivo a la verdad divina. Los sacerdotes judíos, los papas católicos, los ayatolás musulmanes, todos usan la misma estrategia. Nosotros hablamos por Dios, por tanto deben obedecernos sin cuestionar. Spinoza también analizó algo que muy pocos se atrevían a cuestionar en su época: los milagros. ¿Cómo debe un filósofo racional abordar los eventos sobrenaturales narrados en las Escrituras? Para Spinoza, esta pregunta tocaba el corazón mismo de su filosofía. Si Dios es la naturaleza misma, si Dios y naturaleza son una sola cosa, Deus sive natura, entonces los milagros, como violación de las leyes naturales, son filosóficamente imposibles. ¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente un milagro? Tradicionalmente se define como un evento que viola las leyes naturales por intervención divina. Pero si Dios es perfecto e inmutable, ¿por qué necesitaría violar sus propias leyes?
¿No sería eso admitir que las leyes originales eran imperfectas? Además, ¿no te parece extraño que los milagros siempre ocurran en épocas remotas, ante testigos que ya murieron, en lugares donde no hay forma de verificar los hechos? ¿Por qué Dios era tan activo milagrosamente en la antigüedad y tan silencioso en la era moderna? Spinoza propuso una explicación mucho más simple y elegante. Los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino eventos naturales que los observadores de la época no podían explicar con su conocimiento limitado. Lo que parece sobrenatural para una cultura primitiva puede tener explicaciones perfectamente naturales. Pero ¿qué pasa con los milagros que claramente no tienen explicación natural? La resurrección de los muertos, caminar sobre el agua, convertir agua en vino. Spinoza fue brutalmente honesto. Estos eventos simplemente no ocurrieron como se narran. Son recursos literarios, metáforas o exageraciones legendarias que se desarrollaron con el tiempo. ¿Te escandaliza esta conclusión? Piénsalo racionalmente. ¿Cuál es más probable? ¿Que las leyes fundamentales del universo fueran suspendidas para impresionar a un pequeño grupo de personas en el Medio Oriente hace 2000 años? ¿O que las historias fueron embellecidas, exageradas y mitificadas a medida que se transmitían oralmente durante décadas antes de ser escritas? Conocemos este proceso de mitificación en otras culturas. Las historias sobre Alejandro Magno, Julio César o el rey Arturo se volvieron cada vez más fantásticas con el tiempo. ¿Por qué las historias bíblicas serían diferentes? Pero Spinoza fue aún más profundo en su análisis. Se preguntó, ¿cómo se supone que Dios se comunica con los humanos? Esta pregunta va al corazón del problema de la revelación divina. ¿A través de qué mecanismo un ser infinito, perfecto e inmaterial se comunica con seres finitos, imperfectos y materiales? Sueños, visiones, voces en la cabeza, inspiración directa. ¿No te parece que todos estos métodos son indistinguibles de alucinaciones, autosugestión o simplemente imaginación? Además, toda supuesta comunicación divina debe pasar por profetas, escribas, traductores y editores humanos. Cada uno de estos filtros introduce sus propias limitaciones, prejuicios y errores. ¿Cómo puede mantenerse puro un mensaje divino cuando pasa por tantos intermediarios falibles? ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada cultura tiene sus propios textos sagrados, todos pretendiendo ser la única verdad divina? Los hindúes tienen los Vedas, los musulmanes el Corán, los cristianos la Biblia, los budistas el Tripitaka, los mormones el Libro de Mormón. ¿Todos están equivocados excepto uno? ¿O será que todos son construcciones humanas que reflejan las culturas que los produjeron? Si Dios realmente quisiera comunicarse con la humanidad, ¿no lo haría de forma universal y directa? ¿No sería el mensaje idéntico en todas las culturas? ¿Por qué dependería de textos específicos en idiomas específicos de culturas específicas? Spinoza llegó a una conclusión radical. La idea misma de revelación divina a través de textos es filosóficamente problemática. Un Dios perfecto no necesitaría comunicarse a través de libros llenos de contradicciones, simbolismos oscuros y múltiples interpretaciones. Pero entonces, ¿qué pasa con la inspiración divina? ¿No es posible que Dios haya inspirado a los autores bíblicos sin dictar palabra por palabra? Spinoza analizó esta posibilidad y encontró problemas igualmente serios. Si Dios solo inspiró a los autores, entonces el contenido específico sigue siendo humano, con todas las limitaciones que eso implica. ¿Cómo distinguimos entre lo que viene de Dios y lo que viene del autor humano? ¿Cómo sabemos qué partes son inspiradas y cuáles no? Además, si la inspiración divina fuera real, no esperaríamos que produjera textos superiores a cualquier obra humana, textos sin errores, sin contradicciones, con conocimiento que trascienda las limitaciones de su época. Pero la Biblia contiene exactamente el tipo de errores, prejuicios y limitaciones que esperaríamos de autores humanos de su tiempo. ¿No te resulta sospechoso que los textos inspirados siempre reflejen perfectamente el conocimiento,
las costumbres y los prejuicios de la época en que fueron escritos, que nunca contengan información que trascienda las limitaciones de su contexto histórico. Por ejemplo, la Biblia acepta la esclavitud como institución normal, subordina a las mujeres, promueve el genocidio de pueblos enemigos y refleja una cosmología primitiva donde la tierra es plana y el cielo es una cúpula sólida. ¿Son estas las ideas que un Dios perfecto querría transmitir a la humanidad? Spinoza se dio cuenta de que el problema era aún más profundo. No se trataba solo de errores específicos, sino de toda la concepción de Dios que subyace a los textos bíblicos. El Dios bíblico es antropomórfico, se enoja, se arrepiente, tiene celos, cambia de opinión, hace tratos, castiga, recompensa. ¿No te parece extraño que un ser perfecto e inmutable tenga emociones tan humanas? Que necesite adoración, que se sienta amenazado por otros dioses, que requiera sacrificios para apaciguar su ira. Para Spinoza, esto era evidencia clara de que el Dios bíblico no es el Dios real, sino una proyección humana. Los autores bíblicos crearon a Dios a su imagen y semejanza, no al revés. ¿Te has fijado cómo cada cultura imagina a sus dioses de acuerdo con sus propios valores y características? Los dioses griegos eran como aristócratas griegos idealizados. Los dioses nórdicos eran como guerreros vikingos perfectos. El Dios bíblico es como un rey del Medio Oriente antiguo con poder absoluto. Esto no es casualidad. Es evidencia de que los dioses son creaciones humanas que reflejan las aspiraciones, miedos y estructuras sociales de las culturas que los inventaron. Pero Spinoza no se detuvo ahí. También analizó la función social de la religión bíblica y descubrió algo perturbador. Su propósito principal no es la búsqueda de la verdad o la promoción de la virtud, sino el control social. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la religión bíblica pone tanto énfasis en la obediencia? Obedecer es mejor que sacrificar. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Someteos a las autoridades porque no hay autoridad que no venga de Dios. ¿No te parece que estos mensajes benefician más a los que están en el poder que a los que están sometidos? La religión bíblica enseña que la virtud suprema es la obediencia ciega a la autoridad divina, representada por autoridades humanas. No enseña a pensar críticamente, a cuestionar, a buscar la verdad por uno mismo. Enseña a obedecer sin preguntar. ¿No es esto exactamente lo que esperarías de una herramienta de control social? Una ideología que promueve la sumisión, que castiga el cuestionamiento, que promete recompensas en otra vida para compensar el sufrimiento en esta. Spinoza observó que las autoridades políticas y religiosas siempre han usado la Biblia para justificar sistemas de opresión. La esclavitud se justificaba citando a Pablo: esclavos, obedeced a vuestros amos. La subordinación de las mujeres se justificaba citando el Génesis: la mujer será sujeta al hombre. Las monarquías absolutas se justificaban citando a Pablo: toda autoridad viene de Dios. ¿Casualidad o evidencia de que la Biblia fue diseñada precisamente para servir estos propósitos? Pero aquí quiero hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez has sentido miedo de cuestionar tus creencias religiosas? ¿Has experimentado esa sensación de que estás haciendo algo prohibido cuando dudas de lo que te enseñaron desde niño? Ese miedo no es accidental, es el resultado de siglos de condicionamiento psicológico diseñado para proteger el sistema de creencias del escrutinio racional. La religión no solo controla tu comportamiento, sino también tu capacidad de pensar libremente sobre ella. ¿Te has dado cuenta de cómo la religión crea dependencia psicológica? Te enseña que eres pecador por naturaleza, que no puedes salvarte por ti mismo, que necesitas intermediarios divinos, que sin Dios tu vida no tiene sentido. ¿No es esto exactamente lo que haría un sistema diseñado para crear dependencia? Es como un vendedor que primero te convence de que tienes una enfermedad terrible y luego te vende la única cura disponible.
Primero te dice que eres pecador condenado al infierno. Luego te ofrece la salvación a través de su sistema religioso específico. Spinoza entendió que esta dependencia psicológica era una forma de esclavitud mental. La religión no te libera, te esclaviza, no te hace más fuerte, te hace más dependiente, no desarrolla tu autonomía, la destruye. Pero entonces, ¿cuál es la alternativa? Spinoza propone que abandonemos toda espiritualidad y nos volvamos materialistas cínicos. Para nada. Spinoza era profundamente espiritual, pero su espiritualidad se basaba en la razón y el conocimiento, no en la superstición y el miedo. Él propuso una separación radical entre la función moral legítima de la religión y sus pretensiones de verdad metafísica. La religión puede ser útil para promover la justicia y la caridad. Puede inspirar comportamiento ético, crear comunidad, ofrecer consuelo en tiempos difíciles. Estas son funciones legítimas y valiosas. El problema surge cuando la religión pretende también explicar la naturaleza de Dios, el origen del universo o las leyes de la realidad. Esa es tarea de la filosofía y la ciencia, no de la teología. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, y otra muy distinta es afirmar, Dios creó el mundo en 6 días. La primera es un principio moral que puede ser útil independientemente de su origen. La segunda es una afirmación sobre la realidad que puede ser verdadera o falsa. Spinoza propuso que tratemos los dogmas religiosos como herramientas para la obediencia social, no como verdades absolutas sobre la realidad. Si creer que Dios castiga a los malvados hace que las personas se comporten mejor, entonces esa creencia tiene utilidad social, independientemente de si es literalmente verdadera. ¿Pero no es esto hipócrita? ¿No es deshonesto promover creencias que sabemos que son falsas? Spinoza diría que no, siempre y cuando seamos honestos sobre lo que estamos haciendo. El problema surge cuando confundimos la utilidad social de una creencia con su verdad literal. Podemos reconocer que las parábolas de Jesús son moralmente inspiradoras sin creer que realmente ocurrieron. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible vivir éticamente sin mandatos divinos? Spinoza demostró que sí. La moral puede basarse en la razón y la comprensión de la naturaleza humana. No necesitamos que un Dios nos diga que matar está mal. Podemos llegar a esa conclusión usando nuestra capacidad racional. De hecho, una ética basada en la razón es superior a una basada en mandatos divinos, porque es más flexible, más humana, más adaptable a circunstancias cambiantes. Los mandatos divinos son rígidos y a menudo inhumanos. La ética racional puede evolucionar con nuestro conocimiento. ¿No te parece más noble actuar éticamente porque entiendes que es lo correcto, que hacerlo solo por miedo al castigo divino o esperanza de recompensa celestial? Ahora, antes de que pienses que todo esto es solo filosofía abstracta, sin relevancia práctica, déjame preguntarte, ¿qué pasaría si más personas adoptaran la perspectiva de Spinoza? ¿Cómo cambiaría el mundo si la humanidad dejara de basar sus decisiones en textos antiguos y comenzara a usar la razón? Imagínate un mundo donde las políticas públicas se basen en evidencia científica en lugar de en interpretaciones bíblicas, donde la educación sexual se base en conocimiento médico en lugar de en tabúes religiosos, donde los derechos humanos se fundamenten en la dignidad inherente de las personas, no en supuestos mandatos divinos. ¿Te imaginas un mundo sin guerras religiosas, sin terrorismo motivado por textos sagrados, sin discriminación justificada por supuestas leyes divinas, sin control reproductivo basado en interpretaciones bíblicas? Ese mundo es posible, pero requiere que más personas tengan el coraje de seguir el ejemplo de Spinoza. Requiere que dejemos de ser niños intelectuales que necesitan que Papá Dios les diga qué hacer y nos convirtamos en adultos responsables, capaces de tomar nuestras propias decisiones éticas. ¿Estás listo para dar ese paso?
Tienes el coraje de cuestionar incluso tus creencias más profundas si eso te lleva más cerca de la verdad. Recuerda que Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual. Fue excomulgado, rechazado por su familia, perseguido por las autoridades. Vivió en relativa pobreza y murió joven, pero prefirió la verdad incómoda a la mentira confortable. ¿Tendrías tú ese coraje? ¿Estarías dispuesto a enfrentar el rechazo social, la crítica familiar, la pérdida de comunidad, si eso fuera el precio de la libertad intelectual? No te estoy pidiendo que tomes una decisión dramática ahora mismo. Solo te estoy invitando a que comiences a cuestionar, a que uses tu capacidad racional, a que no aceptes respuestas solo porque vienen de autoridades tradicionales. El proceso de despertar intelectual es gradual. Comienza con pequeñas dudas, preguntas incómodas, observaciones que no encajan con la narrativa oficial. Poco a poco, vas construyendo una perspectiva más racional y auténtica. Y recuerda, no estás solo en este proceso. Millones de personas en todo el mundo están pasando por la misma transición. La humanidad está evolucionando hacia una comprensión más madura de la realidad. Antes de terminar, quiero pedirte algo importante. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si te ha abierto nuevas perspectivas, compártelo con algún amigo que sepas que está cuestionando sus creencias. Mándalo a esa persona que siempre ha sido curiosa intelectualmente, a ese familiar que disfruta las conversaciones profundas. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. La verdad solo puede cambiar el mundo cuando se difunde. Y tú puedes ser parte de ese proceso de despertar colectivo. También me encantaría conocer tu reacción. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿A qué hora del día decidiste invertir tu tiempo en este contenido tan profundo? ¿Qué te ha parecido más impactante de todo lo que hemos analizado? Déjanos tus comentarios, porque nos fascina saber cómo este tipo de contenido resuena en diferentes culturas. Recuerda las palabras de Spinoza: la verdad es su propio estándar. No necesita protección, no teme al escrutinio, no requiere fe ciega. Solo las mentiras necesitan ser defendidas del análisis racional. Tú decides qué camino tomar. Puedes seguir aceptando respuestas fáciles y cómodas, o puedes tener el coraje de buscar la verdad, aunque sea incómoda. Puedes seguir siendo un seguidor pasivo, o puedes convertirte en un pensador activo. El futuro de la humanidad depende de que más personas se atrevan a pensar por sí mismas. Depende de que construyamos una civilización basada en la razón, la compasión y el conocimiento, no en mitos y supersticiones. ¿Sabías que existe una filosofía tan revolucionaria que puede liberar a la humanidad de siglos de esclavitud mental? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si aplicáramos la misma lógica que usamos para resolver problemas cotidianos a las creencias más sagradas de nuestra civilización? Hoy vamos a explorar una de las transformaciones intelectuales más profundas de la historia humana, una que sigue siendo tan relevante y peligrosa hoy como lo fue hace más de 3 siglos. Antes de sumergirnos en esta revelación que cambiará tu perspectiva para siempre, me encantaría conocer a nuestra audiencia. ¿Desde qué país nos estás acompañando en este momento? ¿A qué hora del día has decidido dedicar tu tiempo a este contenido tan profundo? Compártelo en los comentarios, porque nos fascina saber cómo estas ideas resuenan en diferentes culturas y horarios alrededor del mundo. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like al video ahora mismo, ya que eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas que necesitan escuchar esta verdad liberadora. Baruch Spinoza no era simplemente otro filósofo más del siglo XVII. Era un hombre que se atrevió a pensar lo impensable, a cuestionar lo incuestionable, a aplicar la razón pura incluso a aquello que se consideraba más sagrado e intocable. Su crimen no fue robar, matar o cometer adulterio. Su crimen fue usar su mente. Su crimen fue demostrar que la Biblia no es palabra de Dios, sino una construcción humana diseñada para el control social.
¿Te imaginas el coraje que requería hacer esto en una época donde cuestionar las escrituras podía costarte literalmente la vida? Estamos hablando del siglo XVII, cuando la Inquisición española seguía quemando herejes en las plazas públicas, cuando las guerras religiosas habían devastado Europa durante más de un siglo, cuando el simple acto de dudar públicamente de la Biblia era considerado un crimen contra Dios y el Estado. Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam con una maldición tan terrible que vale la pena recordar sus palabras exactas. Expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza ante los santos libros de la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. ¿Te das cuenta de la intensidad de esta maldición? ¿Te imaginas el miedo que debe haber sentido un joven de 23 años al escuchar estas palabras pronunciadas por las autoridades religiosas de su propia comunidad? Pero Spinoza no se doblegó. Prefirió la verdad incómoda a la mentira confortable. Prefirió la libertad intelectual a la seguridad social. Pero ¿qué había descubierto Spinoza que resultaba tan amenazante para el establishment religioso? ¿Qué verdades había desenterrado que justificaban una reacción tan extrema? La respuesta está en su revolucionario método de análisis. Spinoza propuso algo que hoy nos parece obvio, pero que en su época era absolutamente escandaloso: tratar la Biblia exactamente como cualquier otro documento histórico, sin privilegios especiales, sin aura de sacralidad, sin protección del escrutinio racional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia debería tener un estatus especial? ¿Por qué no someterla al mismo rigor que aplicamos a cualquier otro texto antiguo? ¿Por qué no estudiar su contexto histórico, analizar sus contradicciones, investigar a sus autores reales, examinar sus motivaciones políticas? Spinoza entendió que el conocimiento de casi todo lo contenido en la Escritura hay que sacarlo de la sola Escritura, como el conocimiento de la naturaleza se debe sacar solo de ella. 7. Esto significaba aplicar el mismo método científico que se usaba para estudiar la naturaleza a los textos sagrados. Recopilar datos, elaborar historias, obtener definiciones, buscar patrones, identificar contradicciones. Pero ¿sabes qué descubrió cuando comenzó este análisis sistemático? Que la Biblia no resistía el escrutinio racional, que estaba llena de contradicciones, errores históricos, anacronismos y evidencias claras de múltiples autores con agendas políticas específicas. Spinoza se dio cuenta de que el lenguaje de la Biblia es metafórico y alegórico, con descripciones exageradas. Su objetivo no era convencer por medio de la razón, sino mediante la imaginación. ¿No te parece revelador esto? La Biblia no fue diseñada para convencer a través de la lógica, sino para manipular a través de la emoción. ¿Te has fijado en la gran cantidad de milagros narrados en las Escrituras, en las descripciones dramáticas de intervenciones divinas, en las amenazas terribles de castigo eterno? Todo esto no son reportes históricos reales, sino recursos narrativos diseñados para impresionar, intimidar y controlar. Pero Spinoza fue aún más profundo en su análisis. No se limitó a criticar los textos, sino que desarrolló una filosofía completamente nueva sobre la naturaleza de Dios y la realidad. Para él, Dios no era el ser antropomórfico y caprichoso descrito en la Biblia, sino algo mucho más profundo y racional. Spinoza propuso que Dios es la naturaleza misma, Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No dos cosas separadas, sino una sola realidad vista desde diferentes perspectivas. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Significaba que Dios no está allá arriba juzgando y castigando, sino que es la totalidad de la existencia misma. ¿Qué implicaciones tiene esta visión? Primero, que los milagros como violación de las leyes naturales son imposibles. Si Dios es la naturaleza,
Entonces, violar las leyes naturales sería Dios violando su propia esencia, lo cual es contradictorio. Un Dios perfecto e inmutable no cambiaría sus propias leyes. Segundo, que no existe un Dios personal que se enoja, se arrepiente, hace tratos o requiere adoración. Estas son proyecciones humanas, antropomorfismos que reflejan nuestras propias limitaciones psicológicas, no la naturaleza de la realidad divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada cultura imagina a sus dioses de acuerdo con sus propios valores y características? Los dioses griegos eran como aristócratas griegos idealizados. Los dioses nórdicos eran como guerreros vikingos perfectos. El dios bíblico es como un rey del Medio Oriente antiguo, con poder absoluto. ¿Casualidad o evidencia de que los dioses son creaciones humanas? Spinoza entendió que el Dios bíblico no es el Dios real, sino una proyección humana. Los autores bíblicos crearon a Dios a su imagen y semejanza, no al revés, y lo hicieron con un propósito muy específico: legitimar su propio poder y control sobre las masas. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera función de la religión según Spinoza? Aquí es donde su análisis se vuelve verdaderamente sofisticado. Él no era un destructor nihilista que quería eliminar toda espiritualidad. Entendía que la religión tenía una función social legítima, pero también reconocía que había sido corrompida y pervertida. Para Spinoza, la función legítima de la religión es promover la justicia y la caridad, enseñar a las personas a vivir éticamente, a tratarse con respeto mutuo, a construir sociedades más justas y compasivas. Estos son objetivos nobles y necesarios. El problema surge cuando la religión pretende también explicar la naturaleza de Dios, el origen del universo o las leyes de la realidad. Esa es tarea de la filosofía y la ciencia, no de la teología. Cuando la religión invade estos territorios, inevitablemente entra en conflicto con la razón y la evidencia. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, y otra muy distinta es afirmar, Dios creó el mundo en 6 días. La primera es un principio moral que puede ser útil independientemente de su origen. La segunda es una afirmación sobre la realidad que puede ser verdadera o falsa. Spinoza propuso una separación radical entre estos dos dominios, que la religión se ocupe de la moral y la filosofía se ocupe de la verdad. Que los dogmas religiosos sean entendidos como herramientas para la cohesión social, no como verdades absolutas sobre la naturaleza de la realidad. Pero esto no es hipócrita, no es deshonesto promover creencias que sabemos que son falsas. Spinoza diría que no, siempre y cuando seamos honestos sobre lo que estamos haciendo. El problema surge cuando confundimos la utilidad social de una creencia con su verdad literal. Podemos reconocer que las parábolas de Jesús son moralmente inspiradoras, sin creer que realmente ocurrieron. Podemos apreciar la sabiduría ética de los salmos sin aceptar que fueron dictados por Dios. Podemos usar los principios morales de la Biblia sin creer en su autoridad sobrenatural. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible vivir éticamente sin mandatos divinos? Spinoza demostró que sí. La moral puede basarse en la razón y la comprensión de la naturaleza humana. No necesitamos que un Dios nos diga que matar está mal. Podemos llegar a esa conclusión usando nuestra capacidad racional. De hecho, una ética basada en la razón es superior a una basada en mandatos divinos, porque es más flexible, más humana, más adaptable a circunstancias cambiantes. Los mandatos divinos son rígidos y a menudo inhumanos. La ética racional puede evolucionar con nuestro conocimiento. ¿No te parece más noble actuar éticamente porque entiendes que es lo correcto que hacerlo solo por miedo al castigo divino o esperanza de recompensa celestial? ¿No es más auténtico ser bueno porque has reflexionado sobre las consecuencias de tus acciones que ser bueno porque una autoridad externa te lo ordena? Spinoza entendió que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de depender de autoridades externas y comenzamos a confiar en nuestra propia capacidad racional. Cuando desarrollamos nuestra autonomía
autonomía intelectual, en lugar de aceptar dogmas sin cuestionamiento. Pero ¿qué significa realmente esta libertad intelectual? Significa tener el coraje de cuestionar incluso nuestras creencias más profundas si eso nos lleva más cerca de la verdad. Significa estar dispuestos a cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere. Significa preferir la incertidumbre honesta a la certeza falsa. ¿Te has dado cuenta de cómo la religión tradicional promueve exactamente lo contrario? Enseña que la duda es pecado, que el cuestionamiento es falta de fe, que la obediencia ciega es virtud. ¿No son estas exactamente las estrategias que usaría un sistema diseñado para mantener el control? La religión bíblica no libera, esclaviza, crea dependencia psicológica, miedo al castigo, culpa por pensamientos impuros, sumisión a autoridades que se proclaman intérpretes únicos de la voluntad divina. ¿No es esto exactamente lo que esperarías de una herramienta de control social? Spinoza se dio cuenta de que las autoridades políticas y religiosas siempre han usado la Biblia para justificar sistemas de opresión. La esclavitud se justificaba citando a Pablo: esclavos, obedeced a vuestros amos. La subordinación de las mujeres se justificaba citando el Génesis: la mujer será sujeta al hombre. Las monarquías absolutas se justificaban citando a Pablo: toda autoridad viene de Dios. ¿Casualidad o evidencia de que la Biblia fue diseñada precisamente para servir estos propósitos? ¿No te parece sospechoso que un libro supuestamente inspirado por un Dios de amor y justicia haya sido usado consistentemente para justificar la opresión y la injusticia? Pero aquí quiero hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez has sentido miedo de cuestionar tus creencias religiosas? ¿Has experimentado esa sensación de que estás haciendo algo prohibido cuando dudas de lo que te enseñaron desde niño? Ese miedo no es accidental, es el resultado de siglos de condicionamiento psicológico diseñado para proteger el sistema de creencias del escrutinio racional. La religión no solo controla tu comportamiento, sino también tu capacidad de pensar libremente sobre ella. ¿Te has fijado en las estrategias que usa la religión para desalentar el cuestionamiento? No tentarás al Señor tu Dios. Los caminos de Dios son inescrutables. La fe no necesita razones. Bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿No son estas exactamente las frases que usaría alguien que quiere proteger información falsa? La verdad no teme al escrutinio. Solo las mentiras necesitan protección. Si la Biblia fuera realmente palabra de Dios, no debería volverse más convincente cuanto más la estudiamos en lugar de más problemática. Spinoza nos enseñó que el conocimiento libera, mientras que la ignorancia esclaviza. Cada vez que aceptas una afirmación sin evidencia, cada vez que crees algo solo porque una autoridad te lo dice, estás renunciando a tu libertad intelectual. Pero ¿qué pasaría si más personas adoptaran la perspectiva de Spinoza? ¿Cómo cambiaría el mundo si la humanidad dejara de basar sus decisiones en textos antiguos y comenzara a usar la razón como guía? Imagínate un mundo donde las políticas públicas se basen en evidencia científica en lugar de en interpretaciones bíblicas, donde la educación sexual se base en conocimiento médico en lugar de en tabúes religiosos, donde los derechos humanos se fundamenten en la dignidad inherente de las personas, no en supuestos mandatos divinos. ¿Te imaginas un mundo sin guerras religiosas, sin terrorismo motivado por textos sagrados, sin discriminación justificada por supuestas leyes divinas, sin control reproductivo basado en interpretaciones bíblicas, sin negación de la ciencia por conflictos con dogmas religiosos? Ese mundo es posible, pero requiere que más personas tengan el coraje de seguir el ejemplo de Spinoza. Requiere que dejemos de ser niños intelectuales que necesitan que Papá Dios les diga qué hacer y nos convirtamos en adultos responsables capaces de tomar nuestras propias decisiones éticas. ¿Te das cuenta de que este proceso de despertar intelectual no es solo personal, sino colectivo? La humanidad está evolucionando hacia una comprensión más racional del mundo.
Las religiones tradicionales están perdiendo influencia porque cada vez más personas se atreven a pensar por sí mismas. Pero esto no significa que debamos descartar todo valor del texto bíblico. Como documento histórico tiene importancia. Como obra literaria puede ser inspiradora. Como fuente de reflexión moral puede ser útil. Lo que no puede ser es autoridad infalible sobre la verdad, base para sistemas de poder religioso o excusa para limitar la libertad de pensamiento. Spinoza nos mostró que es posible mantener una profunda espiritualidad sin aceptar supersticiones. Su concepto de Dios como la naturaleza misma es mucho más sublime y racional que el Dios antropomórfico de la Biblia. Un Dios que no necesita adoración, que no se enoja, que no castiga, que no hace favoritismos, sino que simplemente es la totalidad de la existencia. ¿No te parece más inspirador pensar que eres parte de una realidad divina infinita que imaginar que eres un pecador miserable esperando el juicio de un Dios caprichoso? ¿No es más liberador entender que tu valor no depende de la aprobación de una autoridad externa, sino que es inherente a tu propia existencia? Esta es la verdadera liberación que ofrece la filosofía de Spinoza. No la destrucción de toda espiritualidad, sino su purificación. No el nihilismo, sino una comprensión más madura y racional de nuestra place en el cosmos. Pero ¿estás listo para dar este paso? ¿Tienes el coraje de cuestionar incluso tus creencias más profundas si eso te lleva más cerca de la verdad? ¿Estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre que viene con el abandono de respuestas fáciles? Recuerda que Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad intelectual. Fue excomulgado, rechazado por su familia, perseguido por las autoridades. Vivió en relativa pobreza y murió joven, pero prefirió la verdad incómoda a la mentira confortable. ¿Tendrías tú ese coraje? ¿Estarías dispuesto a enfrentar el rechazo social, la crítica familiar, la pérdida de comunidad? Si eso fuera el precio de la libertad intelectual, no te estoy pidiendo que tomes una decisión dramática ahora mismo. Solo te estoy invitando a que comiences a cuestionar, a que uses tu capacidad racional, a que no aceptes respuestas solo porque vienen de autoridades tradicionales. El proceso de despertar intelectual es gradual. Comienza con pequeñas dudas, preguntas incómodas, observaciones que no encajan con la narrativa oficial. Poco a poco, vas construyendo una perspectiva más racional y auténtica. Y recuerda, no estás solo en este proceso. Millones de personas en todo el mundo están pasando por la misma transición. La humanidad está evolucionando hacia una comprensión más madura de la realidad. ¿Sabías que cada vez más personas están abandonando las religiones tradicionales en favor de perspectivas más racionales y científicas? Que las nuevas generaciones son mucho más escépticas hacia las afirmaciones sobrenaturales. Que la educación y el acceso a la información están acelerando este proceso de despertar colectivo. Esto no es casualidad, es el resultado natural del desarrollo intelectual humano. Cuando las personas tienen acceso a la educación, a la ciencia, a diferentes perspectivas, inevitablemente comienzan a cuestionar las supersticiones de sus ancestros. Spinoza fue un pionero de este proceso. Hace más de 350 años, anticipó lo que ahora está ocurriendo a escala global. Su método sigue siendo válido, sus conclusiones siguen siendo sólidas, su invitación a la libertad intelectual sigue siendo relevante. ¿Te das cuenta de que tienes la oportunidad de ser parte de esta evolución, de contribuir al despertar intelectual de la humanidad, de ayudar a construir un futuro más racional y libre? Pero esto requiere acción, no solo reflexión pasiva. Requiere que compartas estas ideas, que las discutas con otros, que las apliques en tu propia vida. El conocimiento solo tiene valor cuando se pone en práctica.
Por eso quiero pedirte algo importante. Si este contenido te ha hecho reflexionar, si te ha abierto nuevas perspectivas, si crees que más personas necesitan escuchar esta información, compártelo con algún amigo. Mándalo a esa persona que sabes que está cuestionando sus creencias, a ese familiar que siempre ha sido curioso intelectualmente, a ese compañero que disfruta las conversaciones profundas. El conocimiento solo puede cambiar el mundo cuando se difunde. La verdad solo puede liberar a la humanidad cuando se comparte. Y tú puedes ser parte de ese proceso de despertar colectivo. También me encantaría conocer tu reacción. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿A qué hora del día decidiste invertir tu tiempo en este contenido tan profundo? ¿Qué te ha parecido más impactante de todo lo que hemos analizado? ¿Has comenzado a ver las grietas en la narrativa religiosa tradicional? Déjanos tus comentarios, porque nos fascina saber cómo este tipo de contenido resuena en diferentes culturas y contextos. Cada perspectiva es valiosa, cada reflexión contribuye al diálogo global sobre estos temas fundamentales. Recuerda las palabras de Spinoza: la verdad es su propio estándar. No necesita protección, no teme al escrutinio, no requiere fe ciega. Solo las mentiras necesitan ser defendidas del análisis racional. ¿Te das cuenta de que tienes una elección fundamental que hacer? Puedes seguir aceptando respuestas fáciles y cómodas, o puedes tener el coraje de buscar la verdad, aunque sea incómoda. Puedes seguir siendo un seguidor pasivo, o puedes convertirte en un pensador activo. El futuro de la humanidad depende de que más personas se atrevan a pensar por sí mismas. Depende de que construyamos una civilización basada en la razón, la compasión y el conocimiento, no en mitos y supersticiones. Depende de que dejemos atrás las divisiones religiosas que han causado tanto sufrimiento a lo largo de la historia. Depende de que reconozcamos nuestra humanidad común por encima de nuestras diferencias doctrinales. ¿Serás parte de esa evolución o seguirás aferrado a las cadenas del pasado? La respuesta está en tus manos, pero recuerda que ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes pretender que no había alternativas. Ahora sabes que es posible vivir sin las cadenas invisibles de la superstición. Ahora sabes que la libertad intelectual no solo es posible, sino necesaria para el crecimiento humano. Spinoza nos enseñó que la verdadera liberación comienza cuando tenemos el coraje de pensar por nosotros mismos, cuando dejamos que la razón ilumine nuestro camino, cuando construimos nuestra ética sobre bases sólidas y humanas, no sobre mitos y supersticiones. El conocimiento libera, la ignorancia esclaviza. Tú decides en qué lado de esa ecuación quieres estar.